triaje. Aquel que se utiliza en el ámbito hospitalario, es decir, en un centro de salud, en algún hospital o en algún consultorio médico, y el que se utiliza de manera prehospitalaria, que se va a dar en los lugares lejanos, carreteras o aquí en la calle, en la universidad, en lugares donde no exista personal médico especializado. ¿Ok? Entonces son dos triajes que vamos a manejar. ¿Qué triaje nos importará en el tema de primeros auxilios o introducción a la práctica de salud? Es extrahospitalario. ¿Ok? Entonces se usa en dos contextos o situaciones el triaje prehospitalario. Primero, cuando tenemos una situación en la que están disponibles para nosotros ambulancias, personal médico, centro de salud, hospital. ¿Ok? Y tenemos la otra cara de la moneda donde el número de pacientes va a superar la capacidad que nosotros podemos atender a los pacientes. Les pongo un ejemplo. Supongamos que existe en este momento un choque de 2 micros en la parte de la entrada al túnel. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿en cuál de los dos ambientes tendremos? ¿Tendremos disponibilidad de recursos o será un número aumentado de pacientes para que nosotros podamos atender? Y no tenemos material. ¿En cuál de las dos situaciones entra? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda. En la primera hay una clínica aquí abajo. Entonces, ¿entra en qué? En un ambiente donde tenemos recursos disponibles suficientes. ¿Por qué? Porque tenemos personal o alumnos que están estudiando medicina que pueden brindar primeros auxilios. Tenemos médicos que son los docentes. Y además tenemos un hospital o una clínica acá abajo que nos puede brindar ayuda para poder tratar o internar a los pacientes. Sería completamente distinto si estamos en la carretera a Cochabamba y dos flotas se chocan. En ese caso, ¿tenemos personal médico cerca? No. ¿Tenemos algún hospital o centro de salud? No. Entonces, en ese caso sería la segunda opción. Si ustedes están dentro de esa flota o pueden ser testigos de este accidente, entonces dependerá de ustedes brindar la atención médica a estos pacientes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tienen que actuar ustedes en caso de tener accidentes con múltiples víctimas? La actuación va a depender netamente del número de víctimas y de los recursos con los cuales ustedes puedan afrontar esa situación. Será lo mismo que sean, por ejemplo, sus 3 compañeros han sido víctimas de un accidente. ¿Será lo mismo que ellos atiendan 10 pacientes a que atiendan 60 pacientes? No, puede ser un choque pequeño donde han colisionado 2 autos y vamos a tener que mínimo 2 víctimas, ¿verdad? Los choferes de ambas movilidades. O puede ser un choque de 2 minibuses o de 2 micros donde vamos a tener que por lo menos unos 30 o 40 víctimas. Entonces, dependerá mucho de eso, del número de víctimas y de los recursos con los cuales ustedes van a contar al momento de afrontar esta situación. ¿Qué necesitamos ver? Primero, tenemos que ver las lesiones severas. En estas lesiones severas, el que primero nos va a importar, ¿cuál es? Exactamente, dime. Cuando vamos a hacer triaje o vamos a hacer valoración inicial, siempre vamos a comenzar primero con las hemorragias. ¿Ok? Lo primero que me importa es detener la hemorragia de ese paciente para que ese cuadro no me pueda complicar, que no se pueda complicar. Después de esto ya vendrá el tema de traumas cervicales, el tema de la inmovilización en esos traumas cervicales, vendrá el tema de fracturas expuestas y todo aquello que me genere un poco de infecciones en el paciente. ¿Ok? Entonces voy a ver las lesiones severas, cómo se tratan y cómo voy a transportar al paciente, porque eso también es importante. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Garantizar la supervivencia del mayor número de víctimas o de pacientes. Cuando se hablan de múltiples víctimas, se tienen que regir bajo esta normativa, salvar el mayor número de pacientes que ustedes puedan. Y tercero, si nosotros tenemos recursos limitados, tienen que salvar a los que tienen mayor posibilidad de sobrevivir. Entonces son esos tres pilares con los
cuales ustedes tienen que realizar el triaje. Lesiones severas, garantizar la supervivencia de la mayor cantidad de pacientes y salvar a los pacientes con mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces, supongamos que tenemos una lesión catastrófica. En este caso voy a tomar como lesión catastrófica aquella que va a afectar o tiene peor pronóstico o me genera mayores posibilidades de muerte en el paciente. Como en este caso un traumatismo cerebral severo. Y voy a tener un paciente que tiene una hemorragia intraabdominal aguda. ¿Ok? Entonces, ¿en qué caso, si ustedes tienen múltiples víctimas y tienen que escoger entre esos dos pacientes, a cuál le van a dar atención médica? Al que tiene hemorragia, porque ese paciente con traumatismo cerebral severo, si ustedes lo salvan en alguna situación, ese paciente va a quedar incómodo, puede quedar en estado vegetal. Entonces, si ustedes tienen otras víctimas más que atender, ¿valdrá la pena salvar a ese paciente? No, suena cruel, pero en situaciones con múltiples víctimas tienen que ver ese tipo de aspectos. ¿Okay? Entonces, en este caso, basarán su ayuda en el paciente que tiene hemorragia intraabdominal aguda. Hemos visto que pacientes con lesiones catastróficas serán considerados como prioridad más baja. ¿Ok? Mientras más severa sea la lesión, tienen prioridad mucho más baja. Entonces, ¿a qué me voy a referir cuando yo hablo de prioridad baja? ¿A qué se referirá con prioridad baja? No tiene muchas posibilidades. La clasificación de triaje, pero relacionado a qué? A los signos vitales. Al nivel de atención y a dos efectos, nivel de atención y transporte. Entonces, ¿dónde está? Entonces, cuando yo voy a hablar de prioridad baja, son pacientes que, después de que yo traslade a todos aquellos pacientes que tienen chances de sobrevivir, recién voy a transportar. Son pacientes que, después de que yo atienda a pacientes leves o moderados, recién voy a brindar atención médica. Por eso se consideran con prioridad más baja, ¿ok? Ahorita les voy a explicar el por qué. Cuando yo quiero hacer triaje o quiero valorar pacientes, siempre voy a tener un esquema de priorización. Tendré pacientes en los cuales tengo que brindar una atención médica inmediata, atención denominada demorada, pacientes de priorización menor, expectante y muerte. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a hacer triaje, ¿cuál es el primer paso que tengo que hacer para comenzar a clasificar a mis pacientes? ¿Está consciente? Lo primero que voy a hacer es ver si mi paciente está vivo o está muerto. ¿Para qué me sirve hacer esta clasificación de si mi paciente está vivo o muerto? Para reducir el número de pacientes a los cuales yo tengo que atender. Supongamos que tienen 30 pacientes para atender. Si ustedes no hacen esa clasificación de ver quiénes están vivos y quiénes están muertos, va a ser mucho más complicado dividirse los 30 pacientes, ¿verdad? A no ser que ustedes vayan, revisen quién está vivo y quién está muerto y supongamos que 10 personas están muertas. ¿Ha disminuido el número de víctimas que ustedes tienen? Sí. ¿Pueden organizar mejor su tiempo? Sí. ¿Pueden disponer de mejor manera el manejo y los materiales para salvar a sus pacientes? Sí. Entonces el primer paso siempre va a ser determinar si mi paciente está vivo o muerto. ¿En qué casos voy a considerar que un paciente está muerto? Cuando no tiene signos vitales, principalmente frecuencia cardíaca, pulso, frecuencia respiratoria. Si yo voy y le abro los párpados a ese paciente, ¿cómo van a estar sus pupilas? Dilatados. ¿Cómo que dilatadas? Midriáticas. Esas pupilas van a estar midriáticas. Entonces esas pupilas van a estar midriáticas y ese paciente tendrá ausencia de reflejo corneal, ¿ok? Entonces son signos de que ese paciente está muerto. Además de que si yo lo toco voy a ver una disminución en la temperatura de ese paciente.
Entonces, de cualquiera de esas formas, ustedes pueden determinar o diagnosticar que un paciente está muerto. ¿En qué casos voy a tomar como priorización inmediata? Pacientes que tienen lesiones críticas, pero que necesitan tiempo y equipo mínimo. ¿Una hemorragia será considerada una lesión crítica? Sí, pero me demorará mucho tiempo parar hemorragia en el paciente. No, ¿con qué voy a parar eso? ¿Con que yo realice compresión o le pongo un torniquete? Problema resuelto. Entonces, no me toma mucho tiempo y tampoco me lleva mucho material de tener la hemorragia de ese paciente. Entonces, en inmediato se entran lesiones críticas con tiempo y equipo mínimo, pero que tengan buen pronóstico para sobrevivir. Cuando yo voy a hablar acerca de pacientes en priorización demorada, voy a tener que lesiones debilitantes. ¿Qué lesiones serán consideradas debilitantes? Fracturas, ¿qué más? ¿Qué tipo de fracturas? Expuestas. Expuestas. ¿Será lo mismo que mi paciente presente una fractura a nivel costal que una fractura a nivel de los miembros inferiores? No. ¿Cuál va a ser considerada debilitante en ese caso? Miembros inferiores. ¿Miembros inferiores? No. Y si tiene un paciente con tórax inestable, ¿saben que el tórax es inestable, verdad? Entonces, ¿en cuál caso mi paciente sería lesiones debilitantes? Un tórax inestable. Las fracturas. Depende del lugar donde ese paciente tenga fracturas, será considerado lesión debilitante o no. Si la fractura se encuentra en las extremidades, en un triaje extrahospitalario, con que yo inmovilice, no pasa nada. A diferencia de un paciente con tórax inestable o una fractura a nivel cervical o a nivel de la columna, ¿me generará mayor compromiso? Sí, me generará mayor tratamiento y manejo de ese paciente. Sí, porque en cualquier momento ese paciente va a hacer un paro cardiorrespiratorio y voy a tener que reanimar. Entonces, tienen que evaluar la gravedad de las lesiones, en este caso lesiones debilitantes. ¿Dónde está el pero que no requieren atención médica inmediata para salvar la vida? O una extremidad, en ese caso sí entran las fracturas expuestas o las fracturas cerradas o las fracturas a nivel del tórax, porque ese paciente no se descompensa en ese momento, ¿verdad? Va a tener un periodo de tiempo considerable para que ese cuadro vaya empeorando o avance demasiado. ¿En qué caso voy a manejar una priorización menor? Pacientes con heridas ambulatorias, lesiones menores y que se convierten en ayudantes. En este caso entrarán luxaciones, esguinces, escoriaciones, lesiones cortantes pequeñas que no tengan mucho sangrado y que, como dice ahí, se van a convertir en ayudantes para que podamos brindar atención médica al resto de los pacientes. ¿Okay? Y por último tenemos una situación expectante, que como su nombre lo dice, tenemos que esperar a ver la evolución de ese paciente. Dentro de esto tenemos lesiones severas con posibilidades mínimas de supervivencia, hemorragias masivas, traumatismos craneoencefálicos abiertos, presencia de tórax inestable o cualquier otra situación que realmente le genere la muerte a ese paciente. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta el momento? Entonces, tenemos una clasificación de heridas. Dentro de las prioridades, ¿qué tipo de lesión es esta? No. Para empezar, ¿qué tejido está lesionado acá? Tejido óseo, la parte articular y la parte blanca de los ligamentos o de los tendones. ¿Cuál es el diagnóstico de esa lesión? Luxación con excoriación. Esguince. Es un esguince. ¿De primer, segundo grado? ¿O tercer grado? Segundo grado. Es un esguince de segundo grado. ¿Me generará algún tipo de compromiso en la vida del paciente? No. No, simplemente me va a generar dolor o incapacidad funcional en esa extremidad. Entonces se considera prioridad menor, ¿ok? Este tipo de lesiones se considera prioridad menor. Vamos a irnos de aquí. ¿Cuál es el diagnóstico de la primera imagen? Una hemorragia secundaria, una lesión corta, ¿ok?
De acuerdo al color que tiene ese sangrado, ¿qué tipo de hemorragia es? Arterial. Sangrado arterial. Entonces, la prioridad será inmediata, porque hemos dicho que las primeras lesiones que se detienen son las hemorragias. Hemorragias. Formas de detener esa hemorragia. Compresión directa sobre la herida, compresión indirecta a nivel arterial. ¿Qué más? Empaquetamiento, vendaje compresivo y en el peor de los casos, torniquete. Formas de detener. Entonces son considerados como prioridad inmediata. Pacientes que tienen dificultad respiratoria o que se están asfixiando, ¿se podrán esperar a que nosotros revisemos otros No. pacientes? No. Entonces son considerados también pacientes con prioridad inmediata, todos aquellos que tengan compromiso de la vía aérea. ¿Ok? Vamos a venir acá. ¿Qué tipo de diagnóstico es? Es una fractura. Ya llevamos fracturas en el tiempo. Sí. Fractura con vino. En este caso, si pueden ver el trayecto que tiene esa fractura, no tiene una fractura lineal. Es más, tenemos dos tipos de fracturas. Una donde existe una separación de una parte del tejido óseo y otra donde está afectado el cuerpo. Entonces, ese paciente solamente se podrá resolver ese cuadro con un yeso. No, ese paciente tiene que entrar a cirugía. ¿Ok? Eso es una fractura con minuto. Ese paciente entra dentro de prioridad demorada. ¿Ok? Y por último, ¿han visto ese paciente que está ahí? ¿Qué lesiones tiene ese paciente? Este paciente tiene una fractura expuesta a nivel de la rodilla, su pierna está al otro lado, por si no se han dado cuenta, presenta sangrado en la parte del abdomen, tiene un traumatismo craneoencefálico, el globo ocular está por fuera de la fosa ocular, de la cavidad ocular. Entonces, ¿podemos salvar a este paciente? No. Entonces este paciente entra dentro de prioridad expectante. Si ustedes se acercan y este paciente no tiene signos vitales, no responde a estímulos y tiene las pupilas midriáticas, va a ser clasificado como un paciente muerto. ¿Ok? Lo mismo, más lesiones. ¿Qué tipo de lesiones es esta? Una fractura expuesta. ¿En qué prioridad entra? Demorada. Demorada. Inmediata. Es inmediato porque esta hemorragia va a empezar a sangrar bastante. Entonces entra en inmediata para detener el sangrado y posteriormente cubren esa fractura. ¿Qué tipo de lesiones es esta? Quemadura, tercer grado. ¿Quemadura de qué grado? Quemadura de segundo grado. ¿En qué tipo de prioridad entra? Demorada o prioridad menor, porque esto genera incapacidad en el paciente. No, lo máximo que hará será doler al paciente, pero no le genera ningún compromiso de la piel. La imagen de la esquina superior, ¿qué es? Tercer grado. Una quemadura de tercer grado. Es en un niño, ese niño debe tener unos 6 o 7 años. En una situación de emergencia y de múltiples víctimas, ¿en qué prioridad es ese niño? Expectante. Entra en una expectante, es una quemadura de tercer grado. Ese niño, aparte de las lesiones que presenta en la cara, que se consideran quemaduras severas en los niños, por la edad que tiene, va a tener desequilibrio hidroelectrolítico, va a presentar deshidratación y va a presentar compromiso de la vía aérea. Ese niño tendrá muchas probabilidades de generar un paro cardiorrespiratorio. Sí, tiene ¿Va a hipovolemia fallecer? también. Sí. Lamentablemente, ¿valdrá la pena salvar a ese niño si tienen más víctimas? Entonces ese niño entra en expectante, ¿ok? Y por último, ¿qué tipo de lesión es esta? Parece trauma. En este caso simplemente es un golpe. Esto es un... ¿qué es? Es una equimosis, no es un hematoma, es una equimosis. En la región intraorbital hay una equimosis en la comisura labial. Ese paciente Ese en qué caso prioridad clínico me entra? tocó en el anterior semestre. Se le han pegado. Ok, entonces, cuando nosotros vamos a hacer
nuestro triaje o atienden ya de manera como médicos o servicio de emergencias, tienen que realizar una tarjeta de triaje, ¿ok? Entonces, esta tarjeta de triaje tiene que colocarse en el paciente, en un lugar visible, ya sea colgado en el cuello, en el brazo o en la pierna. ¿Para qué me sirve esta tarjeta de triaje? Primero, necesito la fecha en la cual ustedes han atendido a ese paciente. Supongamos que el accidente ocurre aquí, ahorita, y tenemos estas fichas. ¿Qué fecha va a ir? 10 de julio, agosto. agosto. Necesitaremos preguntarle la edad al paciente o pueden poner un aproximado de la edad que ese paciente tiene. Van a colocar el nombre de ese paciente, la hora a la que lo están atendiendo y el sexo de ese paciente. ¿Ok? Ese es un ejemplo de ficha de triaje. Hay otras, si pueden ver la que está al costado, en este caso que no te pregunta los datos del paciente, simplemente te pregunta el lugar donde está ocurriendo, te pregunta la hora, la fecha y el sexo del paciente, ¿ok? ¿Por qué? Para ahorrar tiempo de estarle preguntando el nombre al paciente o su edad. Ustedes solamente ponen datos que ustedes necesitan o pueden sacar sin tener ningún tipo de comunicación con ese paciente. ¿Qué más será importante? Que yo vea el estado de ese paciente. Si está consciente, si está inconsciente. Voy a poner el lugar de procedencia. Si el accidente ha ocurrido aquí, entonces acá tendrá que poner Avenida Landaeta, Universidad Privada Franz Tamayo. ¿Qué tipo de accidente? ¿Qué tipo de accidente quieren que sea? Automovilístico. Ya, ok. Un choque automovilístico. Si quieren ponen qué tipo de choque ha sido. Si ustedes han dado algún medicamento, adrenalina, dexametasona, ustedes colocan aquí el medicamento. Para el tema de alergias, ustedes tienen que preguntarle sí o sí al paciente. En caso de que el paciente esté inconsciente, con que le pongan una línea, no pasa nada. ¿Qué más? Si ustedes le van a colocar algún medicamento, tienen que poner la hora, tienen que poner si ha sido intramuscular, si ha sido intravenoso. Y otra vez aquí pueden hacer, si se llena esta parte, tienen esta otra columna para llenar. Pero es importante que pongan la hora, el nombre del medicamento y la vía por la cual ha sido administrado. ¿Ok? Entonces, tenemos, dice, etiqueta de clasificación STAT. ¿Qué colores tiene el triaje STAT? Amarillo, rojo, Amarillo, negro. rojo y negro. Rojo, amarillo, verde y negro. La parte negra siempre va a representar pacientes muertos, ¿ok? La parte verde son pacientes estables que se van a convertir en nuestros ayudantes. El rojo van a ser pacientes Graves. graves. En este Graves caso van a agudos. ser pacientes graves. Y el amarillo va a ser un paciente que tenga lesiones moderadas. Ahora, entonces ustedes tienen que realizar esta ficha, como les mencionó, se coloca. ¿Qué van a hacer para el triaje STAT? La primera pregunta siempre va a ser si el paciente puede caminar o no. Si el paciente se para y le dice que puede caminar, automáticamente se convierte en color verde. Si ese paciente obedece órdenes sencillas y habla sin dificultad, se convierte en paciente amarillo. Si respira y tiene signos vitales, pero no le responde y no se puede parar, entra en color rojo. Y si no tiene signos vitales, entra en teoría negro. Existe también un diagrama, un dibujo donde está una parte anterior y una parte posterior del paciente. Esto nos ayuda a indicar los lugares donde el paciente tiene lesiones. Si supongamos tiene una lesión en la cabeza, marcan una X y en el dibujo señalan. Si es en la parte anterior, sería un trauma facial. Y en la parte posterior sería un traumatismo craneoencefálico. ¿Ok? Pero la cabeza está dañada. Lo mismo en el abdomen, si tienen la presencia de una cortadura, alguna lesión penetrante, ustedes tienen que representarlo en este dibujo. Y posteriormente tienen que poner el lugar a donde va a ser transferido ese paciente y cuál es el nombre o el número de la ambulancia que ustedes tienen. Si nos vamos a esta imagen, existen variaciones en los dibujos y en las fichas de triaje que maneja cada centro o cada lugar. En este caso vamos a manejar los mismos colores. Negro es un paciente muerto. Rojo va a ser un paciente que necesita transporte o atención médica. El amarillo va a ser un paciente que puede esperar. Y el verde va a ser un paciente que puede caminar y tiene lesiones. En este código de barras existe un número.
Supongamos que en este caso es el paciente 001, ¿ok? En el color negro va a haber un código de barras con el número 001, en el rojo el código de barras con el mismo número 001, lo mismo en el amarillo, lo mismo en el verde. En este caso me ayuda para identificar al paciente sin necesidad de preguntarle su nombre. En este caso deja de ser Jennifer, ¿no ves? Deja de ser Jennifer y se convierte en el paciente 001. ¿ok? Entonces aquí está identificado el paciente. Este número de identificación se va a repetir en ambas esquinas de este paciente. La esquina del lado izquierdo, la esquina superior del lado izquierdo, les sirve para que ustedes se queden con ese pedazo de tarjeta. ¿Para qué? Nombre. Mercy. Supongamos que la doctora Mercy la ha visto a Jennifer, entonces en este caso la doctora Mercy tiene que tener la ficha 001 y sabemos que ella ha atendido a Jennifer, ¿ok? Entonces, esta ficha se queda el paciente, el doctor. Y esta otra se la tiene que llevar la ambulancia para que sepamos que este paciente ha sido atendido por la doctora Mercy y ha sido transportado por Albert, ¿ok? Entonces, están identificados todos con código. Facilita mucho más las cosas que estarle preguntando el nombre y le da al paciente. Sí, manejar con números a los pacientes. Entonces, vamos a hablar del triaje STAR. El triaje STAR se ha creado en 1983, llamado como Simple Triage and Rapid Treatment, que quiere decir diagnóstico o triaje simple y tratamiento rápido. En este caso, ¿qué tipo de lesiones va a evaluar? Evalúa lesiones críticas mediante 3 valoraciones simples. Primero, tenemos que ver aquellas víctimas que tienen más posibilidades de morir por la severidad de sus lesiones. ¿Ok? Segundo, ¿qué más va a ver el tema del triaje? Lesiones, capacidad para la movilización y capacidad para obedecer las órdenes. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos ver que este proceso solamente va a tardar entre 30 a 60 segundos como máximo. ¿Por qué será que el triaje tarda tan poco? ¿O por qué tiene tanto tiempo dispuesto para realizar? Porque puede variar. Pueden variarlo. El diagnóstico que le damos. ¿Qué más? Porque un triaje amarillo se puede volver un rojo. Ya, ¿ese es el nombre? Elena. Ya, pues. ¿Estás bien? Ok, entonces no puede durar más de 1 minuto si ustedes están de acuerdo. Supongamos que tienen 60 víctimas y le van a brindar 5 minutos de atención a cada paciente. El paciente número 10, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para ser atendido? 5 a 10 minutos. Vamos, ¿cuánto es 5 por 10? 50 minutos. En 50 minutos, ese paciente que estaba en color amarillo, ¿puede pasar a ser rojo? Sí. ¿Puede pasar a ser negro? Sí. Entonces, no puede durar más de 1 minuto por el tiempo de espera de cada paciente, ¿ok? Entonces, el triaje se tiene que realizar de manera veloz para poder identificar a estos pacientes. Ahora, si supongamos yo clasifico a los 30 pacientes, ¿los voy a dejar con la misma clasificación durante todo el momento hasta que llegue la ambulancia? No, ¿cada cuánto se debería realizar otra vez el triaje? 15 minutos. Cada 15 minutos. El triaje se vuelve a realizar cada 15 minutos. Puede ser que ese paciente que estaba en verde empiece a presentar alteración de los signos vitales y ahora resulta que es un paciente amarillo. O que no me he dado cuenta que ese paciente tenía una hemorragia interna, le he mandado a ayudar, la hemorragia aumentó y se clasifica el paciente de color rojo. Entonces, cada 15 minutos yo tengo que volver a valorar a mis pacientes. ¿Cuál es la facilidad del triaje? No necesito herramientas, no necesito equipo médico especializado y necesito conocimientos básicos para poder categorizar a mis pacientes. Por lo tanto, las personas, en este caso sus papás o personas que no tienen conocimiento de medicina, ¿podrán hacer esta clasificación? Sí, pues simplemente preguntando algunos aspectos. ¿Cómo funciona el triaje STAR? Primero vamos a clasificar en los pacientes en color verde. ¿Cómo voy a hacer esta
color verde, que van a entrar en categoría de prioridad menor. ¿Cuál es la actitud de Sabina? ¿Qué es, cómo era? Dar una orden a los pacientes. Exactamente. Ustedes se acercan al grupo de pacientes y empiezan a preguntar con voz fuerte o les gritan a los pacientes que se paren todos aquellos que puedan pararse, ¿ok? Entonces se pararán unos 5, se pararán unos 10. Estos 5 o 10 pacientes entran en categoría verde y en prioridad Menor. menor. ¿Ok? Entonces ya han disminuido su grupo de pacientes a los que van a atender. Sí. Posteriormente hemos dicho que teníamos que ver si el paciente estaba vivo o muerto. En este caso, si hay pacientes que ustedes se acercan y le toman la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y no tiene signos, son categorizados como ¿qué color? Negro. ¿Disminuye mucho más el número de pacientes? Sí. Con ese pequeño grupo tienen que empezar a clasificarlos en los demás colores del triaje, ¿ok? El mnemotécnico siempre va a ser 32 puede. 30, que es la frecuencia respiratoria de la vida. Este 30 nos va a servir para categorizar pacientes que tienen una frecuencia respiratoria mayor a esos 30 o menor a esos 30 para poderlos categorizar. Ahorita les vemos los 30. Y 2 es el tiempo de llenado capilar. Entonces, para el triaje estar, yo necesito ver frecuencia respiratoria y llenado capilar. Además de la capacidad para seguir las órdenes, ¿ok? Entonces, si su frecuencia respiratoria es de 30, su tiempo de llenado es de 2, el sistema de llenado capilar, y puede y tiene la capacidad de seguir órdenes, este paciente va a ser categorizado ¿en qué color? El paciente de morado, ¿y en qué color? Amarillo. Amarillo. Sí, sí. Sí, sí, se ve bien. Entonces, ¿qué tienen que tomar en cuenta? Mientras esté al lado de la víctima, ustedes pueden realizar 2 medidas básicas para salvar la vida de este paciente. Lo primero que hemos dicho siempre es permeabilizar y mantener la vía aérea. Y segundo, controlar la hemorragia externa. Entonces, con esas dos cosas, ¿van a mejorar el pronóstico del paciente? Sí, se van a evitar mayores complicaciones con este paciente. Cuando tienen víctimas que no respiran, van a realizar maniobras de permeabilización